Bueno, eh, tenemos que ver, en virtud de la dificultad que hubo ayer viernes, contratos de consumo, que es lo último que nos queda por ver del programa, por lo menos de la parte general. Y en este sentido, es bueno empezar por el principio y mencionar lo que dispone el artículo 42 acerca de consumo de la Constitución Nacional. Dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Esta primera parte podríamos analizarla como una parte programática donde se establecen cuáles son los derechos del consumidor, pero la segunda parte tiene un valor muy importante y está referida en definitiva a quién está dirigido o quién debe hacer cumplir estos derechos que se consagran en la primera parte. Y dice, continúa el artículo diciendo: las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de extorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. A ver, ¿por qué yo me detengo en esta segunda parte? Porque en definitiva lo que uno tiene que pensar es que todos los derechos consagrados en la primera parte de este artículo 42 están destinados a los consumidores y tiene que haber alguien obligado a respetar estos derechos, a hacerlos valer. Y el primero que tiene que hacerlos valer, evidentemente, son las autoridades, es decir, el Estado, los gobiernos, quienes deben establecer las medidas necesarias para que todos esos derechos que algunos autores hablan como programáticos, terminan siendo reales, efectivos, eficaces en la vida, con lo cual evidentemente se solucionarían muchísimos de los conflictos y de los problemas que se ven en la sociedad actual. Es decir, para citar un ejemplo, no creo que se cumpla con este fin si un fallo, leía la otra vez, una causa iniciada en el año 2001 por la intoxicación de unos chicos en una cadena internacional de comidas rápidas, tiene su sentencia final de la Corte de la Provincia en el año 2015. Es decir, que pasen 14 años para que se llegue a una sentencia definitiva está poniendo de manifiesto que las autoridades no están cumpliendo con su obligación, ya que específicamente acá se reconoce la necesidad de una solución. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos. 14 años no creo que sea demasiado eficaz. Pero bueno, esta es la realidad de nuestro país y es lo que a nosotros nos reta a cambiar, porque en definitiva esto es lo que uno tiene que pensar: ¿cómo hacemos para mejorar estas circunstancias? ¿Cómo hacemos para mejorar? Y que estos derechos que acá se consagran terminen siendo efectivos. Otra de las cosas que a mí me gustaría analizar en este contexto es no
ideologizar los temas, porque en definitiva esa ideologización no soluciona los conflictos. Al contrario, esconde otros y normalmente terminan escondiendo los problemas reales. ¿Qué quiero decir? Si uno se pone a analizar estas disposiciones de defensa del consumidor, lo primero que uno va a decir, proveedor, comerciante, industrial, malo, perverso. Es cierto, pero es tan cierto como que todos somos malos y perversos, y cada uno quiere llevar agua para su molino en cualquier circunstancia. Basta ver con la realidad actual y cómo, en definitiva, frente a la posibilidad del encierro, cualquier persona que puede proveer algo que es requerido, aumenta el precio indiscriminadamente sin ningún tipo de tapujos ni vergüenzas. Entonces, no creo que el industrial sea malo per se. Es malo porque es un ser humano. Y todos los seres humanos lamentablemente somos miserables, somos egoístas y queremos sacar la mayor ventaja posible frente a las circunstancias. Entonces, tratemos de no ver la cuestión desde un punto de vista exclusivamente ideológico, porque no nos va a permitir, en definitiva, ver qué es lo que se busca. Porque si uno se pone a pensar, lo que nosotros asistimos es a la evolución del derecho, que está ocurriendo hoy. Con toda premeditación y alevosía, yo les hice hacer un trabajo práctico, el último trabajo práctico, en donde les pedí que compararan, por un lado, el concepto de efecto relativo y los contratos conexos, y por otro lado, que comparasen las disposiciones de los vicios redivitorios en el Código Civil y Comercial y la responsabilidad del proveedor en cuanto a los bienes vendidos. ¿Y por qué lo hice yo? ¿Por qué hice esto? Porque en definitiva uno acá puede observar claramente cómo es que evoluciona el derecho, cómo frente a los cambios sociales, culturales, económicos, políticos, el derecho tiene la necesidad de evolucionar y en definitiva va buscando los medios para tratar de proteger aquellas circunstancias o aquellas partes que se encuentran en un estado de debilidad. Y en definitiva el derecho al consumo no es más que eso. Frente a un cambio social y económico trascendente que se ha dado en los últimos 50, 60, 70 años, el derecho no tuvo más alternativa que evolucionar y reconocer la realidad para tratar de encontrar soluciones. ¿Cuál era esa realidad? Evidentemente han cambiado los modos de comercializar, aparece gran cantidad de consumidores en el mercado y se da una reducción manifiesta de quienes ofrecen los productos, ya sea porque la mayoría de la gente sale a trabajar y se deja de lado lo que era clásico en otros tiempos, en la manera de contratar y de producción de los bienes, el acceso a los mismos, o por las circunstancias económicas es más barato, más fácil, más cómodo ir a una gran superficie para comprar todos los productos que en otros momentos una persona tenía que hacer toda una recorrida por el barrio, carnicería, verdulería, almacén, etc. Voy a un supermercado y está todo junto, todos esos productos juntos, es más rápido, más cómodo, más fácil. Ahora, todo eso tiene un riesgo evidente. Pone a una de las partes del contrato en una situación de superioridad económica y jurídica sobre la mayoría de los consumidores. Frente a esta circunstancia, se hace necesario que el derecho reaccione, reconozca la realidad que está viendo y reaccione de alguna manera.
Eh, nosotros nos encontramos que ya en el año 1993 se había planteado la Ley de Defensa del Consumidor. Con posterioridad, en el año 94, se reforma la Constitución y se introduce este artículo 42. Ahora, todo esto lleva a un cambio cultural, de pensar cuáles son las circunstancias y las razones por las cuales alguien determina estos cambios tan importantes en lo que hace a la materia contractual. Porque se deja de lado un concepto que resultaba hasta ese momento útil, que era la discusión de dos partes en igualdad de condiciones, o eso se presuponía. Y la realidad indica que ya no existen, o si es que existen, están acotados a un ámbito más reducido, esa circunstancia de la discusión de los contratos en un ámbito entre dos partes con una capacidad negocial similar. Hoy la mayoría de los contratos resultan ser celebrados con alguien en donde las diferencias se manifiestan de una manera muy importante entre una y otra parte. Frente a esa circunstancia, el derecho reacciona y plantea una serie de pautas y de principios que lo que buscan es evitar que aquel que tiene una posición negocial superior de mayor poder abuse de ese poder, saque ventajas que terminen en definitiva afectando el equilibrio contractual, porque se establecen condiciones que son perjudiciales para los consumidores. En este sentido, nosotros tenemos que empezar a ver cómo lo regula el Código Civil y Comercial a estos contratos de consumo. Y en el artículo 1092 plantea, antes del contrato de consumo, el concepto de relación de consumo. Lo primero que habla es de relación de consumo. Y dice, relación de consumo, consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. El código acá modificó un aspecto intrascendente y elimina la figura del consumidor expuesto, porque en su redacción original la ley 26.361 agregaba y a quien de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo. Es decir, que nosotros nos encontramos en principio, según nuestra legislación hoy vigente, con el consumidor como tal y el consumidor equiparado. ¿Qué es esto? Consumidor es quien celebra efectivamente el contrato de consumo. Y el consumidor equiparado es quien, en función de ese contrato celebrado por otro, consume, utiliza los bienes que fueron adquiridos en una relación de consumo. Es decir, el concepto resulta ser más amplio porque, a título de ejemplo, el hijo que se intoxica con el producto comprado por los padres en el supermercado está equiparado, tiene los derechos y queda protegido por las normas del consumo, a pesar de no haber celebrado efectivamente ese contrato de consumo. La figura del consumidor expuesto presenta algunas dudas en el sentido de que ya ha sido reconocido y fundamentalmente han existido fallos
en donde se reconoce esta figura del consumidor expuesto. Por tanto, no tiene demasiado sentido que el Código Civil y Comercial haya eliminado la figura del expuesto, del consumidor expuesto. ¿Y quién sería consumidor expuesto? A ver si con un ejemplo puede observarse como cuando aparece consumidor expuesto. Supongamos que un matrimonio compra un automóvil 0 kilómetros. Sale de la concesionaria felices y contentos. El fin de semana siguiente suben a los chicos al auto y salen a pasear para utilizar el auto nuevo. Ahora resulta que por un defecto de fabricación, ese auto, como leían alguna vez en algún fallo, sufre una falla que le afecta el tren delantero y termina perdiendo el control y atropella a un pobre hombre que estaba parado en una esquina esperando un colectivo. Ahí aparecerían las tres figuras: quienes celebraron el contrato, el matrimonio, los hijos que iban dentro del auto y que serían consumidores equiparados frente a un daño, y el expuesto sería, en definitiva, ese pobre hombre que no tiene nada que ver, que simplemente estaba esperando un colectivo y que fue golpeado por ese automóvil que tenía un defecto en su funcionamiento. En virtud de la responsabilidad del proveedor en cuanto a los bienes que introducen al mercado, necesariamente va a tener que responder frente a todo aquel que haya sido dañado por ese vicio que tenía el automóvil, en este caso, que fue utilizado y que produjo el daño. ¿Por qué? Porque en definitiva, como proveedor y cualquiera que haya participado en esa cadena, y acá es donde se relacionan los contratos conexos con los contratos de consumo, cualquiera que haya participado en la fabricación, importación, distribución de ese bien va a ser solidariamente responsable por los daños que ese vehículo produzca. El hecho de que no sea reconocido hoy en nuestra legislación como el consumidor expuesto, como les decía, no significa que pueda volverse tan fácilmente atrás. Existen fallos jurisprudenciales, ustedes seguramente reconocerán el caso Mosca, o lo habrán oído nombrar, en donde un fotógrafo, en ocasión de ir a cumplir con su tarea, que era sacar fotos en un partido de fútbol, resulta lastimado por un enfrentamiento entre hinchadas, no me acuerdo exactamente cómo fue que se lastima a esta persona, en las inmediaciones de una cancha de fútbol. Evidentemente Mosca no compró una entrada, Mosca no fue invitado por otra persona a asistir y ver ese partido de fútbol. Mosca simplemente iba a ver un partido a trabajar en una cancha de fútbol. Entonces, al no existir contrato ni encontrarse en la situación de equiparado, aparecía la figura del consumidor expuesto. La Corte hizo lugar a este reclamo y le reconoció ese derecho. Y entonces volver hacia atrás no parece que pueda ser posible en virtud del principio de progresividad en cuanto a los derechos y no volver hacia atrás. Entonces, por más que el código no lo haya previsto, evidentemente va a ser muy difícil que un juez no reconozca la figura del consumidor expuesto, ¿sí? La otra parte
del contrato de consumo aparece en el artículo 1093 y dice: contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios públicos o privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores y usuarios para su uso privado, familiar o social. De este artículo 1093 podemos sacar dos conclusiones. En primer lugar, que consumidor es aquel que utiliza los productos como usuario final, sea consumidor o equiparado. Los usa para su uso familiar o social, pero como consumidor final. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva tenemos que observar y ver cuándo resulta aplicable las disposiciones de esta norma, en el sentido que un comerciante que adquiere productos para revender no puede ser considerado consumidor, y entonces va a regir las normas de los contratos discrecionales. Solo va a ser contrato de consumo en la medida que el producto sea utilizado como consumidor final. Y por parte del proveedor, acá se habla de persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente. Y yo acá tengo algún tipo de duda. ¿Por qué planteo la duda? El hecho de que alguien disponga de un bien para su venta, ¿lo transforma automáticamente en proveedor? ¿Qué quiero decir? Si alguien compra un celular nuevo y decide vender por los medios tecnológicos actuales su celular usado, ¿es proveedor? El hecho de que actúe profesional u ocasionalmente habilita en este supuesto a considerar proveedor con la responsabilidad que implica en cuanto a la aplicación de las disposiciones de la norma de defensa del consumidor. A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nosotros tenemos que ver es la diferencia importante de capacidad negocial entre las partes. ¿Qué quiero decir? Si yo vendo mi celular usado por cualquiera de las páginas de venta, ¿tengo algo que ver con cualquiera de las empresas de telefonía celular? ¿Estoy en una situación de igualdad con ellas? Me parece que no. Y no existe en definitiva esta superioridad jurídica, técnica, económica que habilita la aplicación de las disposiciones de defensa del consumidor. Es decir, lo que la ley trata de regular y mantener y establecer es evitar los abusos de aquellos que tienen una superioridad evidente con el común de los consumidores. Y en este supuesto que yo planteo, evidentemente alguien que simplemente dice vendo celular usado, no me parece que pueda compararse con Movistar, Claro o Personal. Porque evidentemente son circunstancias absolutamente distintas y la posibilidad de discusión existe y el Estado, la posibilidad es decir, la diferencia en la capacidad negocial no existe. Entonces no me parece que deban plantearse tan fácilmente las cosas en este sentido. El hecho de que se haga profesionalmente sí manifiesta algo. Si yo actúo de manera profesional, evidentemente tengo una manera de proceder, una organización que de alguna manera me está poniendo en
una circunstancia de superioridad para con el común de la gente. Pero es una manifestación más de esa superioridad, ¿sí? Y a partir de acá, nosotros tenemos que empezar a ver en qué se diferencia este contrato de consumo de los contratos discrecionales. Dice el artículo 1094, interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso al consumo sustentable. En caso de dudas sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre el alcance de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Es decir, a diferencia de lo que nosotros podemos encontrar en los contratos discrecionales, al existir esta gran diferencia en la capacidad negocial, en la posibilidad de imponer condiciones, etc., lo que se plantea es un marco protectorio tuitivo del consumidor. Entonces, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier duda que se plantee, siempre se va a tratar de interpretar a favor de la parte más débil, es decir, del consumidor. No porque sea débil en sí, sino porque hay alguien que tiene una superioridad manifiesta con los consumidores y que puede aprovechar de esa superioridad manifiesta para establecer normas y reglas contractuales que no atiendan al principio de justicia. Entonces esta es la circunstancia que uno tiene que pensar cuando habla de estos supuestos. Otra de las circunstancias que resultan interesantes e importantes de remarcar entre las diferencias entre el contrato discrecional y el contrato de consumo es que, por regla general, en los contratos discrecionales lo que vale es la voluntad de las partes, es decir, la mayoría de las normas son dispositivas y supletorias, son supletorias y rigen la voluntad de las partes como principio general. Solo si las partes no quieren, se olvidan o lo que fuere, supletoriamente van a regir las disposiciones del Código Civil y Comercial. Esto lo vamos a encontrar en la mayoría de los contratos. En cambio, precisamente para evitar esa superioridad y que se abuse de esa circunstancia, las normas del derecho de consumo son imperativas y no cabe lugar a modificaciones de lo que la ley dice o de lo que el código dispone. Se aplican estas disposiciones y si el proveedor modifica de alguna manera los términos del acuerdo para tratar de sacar ventajas, evidentemente eso no va a tener efecto, no va a poder ser exigido y va a regir el código o la ley, ¿sí? Porque son de orden público. Otras de las diferencias importantes que hacen al contrato de consumo y al contrato discrecional aparecen en la formación del consentimiento. Nosotros hemos visto que en el Código Civil y Comercial, cuando se habla de contratos discrecionales, los conceptos de oferta y aceptación tienen un régimen particular y específico y que esa oferta tiene que estar dirigida a persona determinada o determinable, que esa oferta debe ser completa y que esa oferta debe ser seria. Ahora, cuando nosotros hablamos de contratos de consumo, y acá aparece otro de los aspectos interesantes, el artículo 1103 dice: efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión
se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. Es decir, acá también hay un cambio muy importante. Lo que se dice debe ser mantenido, aunque esa oferta de contrato no esté realizada a nadie en particular, sino a un público en general. Y acá es donde, en definitiva, aparecen las razones por las cuales se marcan estas diferencias. Lo que se busca evitar con estas disposiciones es lo que se denomina publicidad engañosa. Si yo digo que regalo productos en mi comercio y cuando viene la gente encuentra un cartel de fe de ratas donde dice nos equivocamos, evidentemente lo que se trata de hacer es inducir a la gente a que vaya a mi negocio de todas maneras, porque total, en el número que vaya seguramente muchos van a entrar igual, aunque el cartel de fe de ratas diga que lo que se iba a regalar no se regala. Un procedimiento absolutamente de mala fe que lamentablemente es habitual que ocurra y que pone de manifiesto esta posibilidad. Ahora, la ley específicamente de defensa del consumidor trata el supuesto. En el artículo 7 dice: la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por los medios similares o los empleados para hacerla conocer. La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de sanciones, previstas en el artículo 47 de esta ley. Es decir, señor comerciante, no se haga el vivo. Si usted quiere promocionar, cumpla con lo que dijo, y no importa si se equivocaron o lo que fuere. Si se equivoca, puede equivocarse, es humano, pero va a tener que someterse a las disposiciones que acá se plantean, es decir, solo va a dejar de tener efecto esa publicidad una vez que realice exactamente por los mismos medios que utilizó en primera instancia para dar a conocer que se equivocaron. Mientras tanto ello no ocurra, usted va a tener que cumplir con lo que libremente hizo y dispuso. Es decir, se trata de evitar aquellas situaciones que pueden ser consideradas más que abusivas, que tratan de sacar ventajas que no se justifican. Y esto es lo que importa y lo que tiene que analizarse. Dentro de estas normas, nosotros nos vamos a encontrar que el proveedor tiene obligaciones muy claras con respecto a prácticas abusivas. Y el artículo 1096 habla de 1097 habla de trato digno. Dice: los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a las garantías constitucionales de igualdad, en especial a la de la nacionalidad de los consumidores. 1099. Libertad de contratar. Están prohibidas las prácticas que limiten la libertad de contratar del consumidor, en especial las que subordinen la provisión de productos o servicios
a la adquisición simultánea de otros y otros similares que persigan el mismo objetivo. Acá uno tiene que prestar atención y no dejarse tentar por lo más fácil. Por supuesto que es necesario un trato digno, equitativo, pero cuidado, estamos hablando de proveedores en donde el que vende le importa muy poco si a quien le vende es rubio, morocho, saturnino o marciano. Él quiere vender y quiere vender a toda costa. Ahora, ese hecho de vender no puede someter a los consumidores a situaciones que los fuerzan a contratar. Y este me parece que son los aspectos importantes. Y a donde uno tiene que prestarle atención a ese trato digno. Porque no puede someterse a vejaciones o de alguna manera a vergüenzas, a situaciones embarazosas a una persona porque no adquiere el producto que el proveedor está vendiendo. Y me parece que ahí, por ese lado, es donde nosotros vamos a encontrar más conflictos y más espacio para limitar este trato discriminatorio o abusivo. Porque insisto, quien vende quiere vender y no le importa quién le vende. Sea nacional, extranjero, sea lo que fuere, si puede vender, le va a vender. Entonces, a mí me parece que lo más interesante es analizar las conductas de aquellos proveedores que de alguna manera someten a una situación vejatoria a aquellas personas que dudan en adquirir o no el producto, con publicidades, con circunstancias, con situaciones en donde casi por vergüenza el consumidor termina consumiendo aunque no quiera. ¿Sí? El otro aspecto interesante es el último artículo que habla de la libertad de contratar y lo que se denominan los productos convoyados, es decir, en convoy, donde para adquirir un celular tengo que comprar la tablet. Yo quiero el celular, no quiero la tablet. Y no me pueden obligar para adquirir ese producto que adquiera otro. ¿Sí? Por más promoción que me digan que es, y que yo no me sirve la tablet porque es un modelo viejo y no me interesa, yo quiero el celular. ¿Sí? Entonces esta es otra circunstancia importante a analizar. Información y publicidad dirigida a los consumidores. Acá hay otro aspecto que también me resulta muy trascendente e importante en cuanto a qué es el contenido del documento de venta y fundamentalmente la necesidad de explicar clara y precisamente al consumidor qué es lo que se está adquiriendo y si ese producto en definitiva satisface las necesidades particulares de ese consumidor. Y este es el análisis que tiene que hacerse. Pero no, es decir, como paso previo a la celebración del contrato. Porque acá uno tiene que pensar que estos contratos normalmente se celebran por adhesión. Es decir, una sola de las partes estableció las cláusulas de ese contrato. Entonces resulta absolutamente necesario para poder dar un consentimiento sabiendo de qué se trata el contrato, que se informe clara y precisamente cuáles son las condiciones de venta,
cuáles son las condiciones del producto, para que ese consumidor pueda decidir si le conviene o no le conviene celebrar ese contrato, ya que no tiene la libertad de discutir los términos, sí sigue teniendo la libertad de decidir si quiere o no celebrar ese contrato en particular. Entonces este es el aspecto trascendente, importante, que uno tiene que analizar en este deber de información. Por supuesto que es necesario que se informe y cómo se tiene que informar, evitar lo que se llaman los contratos tipos, en donde se salta de un lado a otro y no resulta claro y la letra es ilegible, y que hace que muchas veces los propios consumidores decidamos no leer porque es absolutamente engorroso, y es una falta en definitiva del proveedor, y se hace con toda intención. Nuevamente, no es que no se da cuenta el proveedor que los contratos son ilegibles, se hace para que no se lean y no se sepa en definitiva qué es lo que contiene y si en definitiva conviene o no conviene celebrar ese contrato. Por eso la propia ley específicamente plantea la necesidad de esta información, para saber las consecuencias a las que nosotros nos estamos atando si celebramos el contrato. ¿Sí? Del mismo modo, por más que ese contrato ponga disposiciones que resulten abusivas, el mismo concepto del 984, evidentemente esas cláusulas abusivas no van a poder tener eficacia, porque todo el ordenamiento de defensa del consumidor está basado, en definitiva, en evitar esas circunstancias. Y si alguna de esas cláusulas en esos contratos terminan siendo abusivas por renuncia a las responsabilidades o agravamientos de la responsabilidad del adherente, evidentemente eso no va a poder tener efecto y va a ser considerado una cláusula que deba ser anulada, no así el contrato. A partir del artículo 1004 se habla de modalidades especiales y se habla de contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales del proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio concluido en el domicilio o el lugar de trabajo del consumidor, en la vía pública o por medio de correspondencia, los que resulte de una convocatoria al consumidor o usuario del establecimiento del proveedor o a otros sitios, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación o se trate de un premio o un obsequio. 1005. Contratos celebrados a distancia. Contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que puedan ser utilizados sin la presencia física simultánea de la parte contratante. En especial se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa. Tema hoy absolutamente vigente, ya que nos podemos salir, evidentemente. La contratación vía electrónica se ha multiplicado. Ahora, acá se está planteando una situación particular. ¿Y para qué se hace referencia a estos contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales o a distancia? El artículo 1110 plantea una situación absolutamente extraordinaria dentro del contexto de los contratos clásicos, que es la revocación del mismo. Y dice:
En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este periodo que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen por no escritos. Ahora, uno tiene que plantearse cuál es la razón para que la Ley de Defensa del Consumidor recurra a una solución tan extrema como es el hecho de que unilateralmente y sin causa el consumidor pueda extinguir el contrato celebrado dentro de este plazo de 10 días. Con una mentalidad que obedece en definitiva a los principios del derecho contractual clásico, nos encontramos frente a grandes dudas. ¿Cómo es posible que esto se plantee de esta manera? Se está atacando al contrato. Lo cierto es que uno tiene que situarse en los tipos de contratos particulares y las dificultades que muchas veces estos acarrean y fundamentalmente cómo se dan estos contratos, en qué circunstancias se dan estas ofertas y cuáles son las reacciones que se presentan en general. A ver, todos hemos recibido llamadas telefónicas en donde alguien nos ofrece, o por la tarjeta de crédito o por lo que sea, algún producto o servicio, y todas esas llamadas tienen algo en común. Nunca son claras, siempre dejan lugar a dudas. Los valores, si te los pueden no decir, no te los dicen. ¿Y por qué se da esa circunstancia? Por el marketing, medios de venta, todo estudiado, nada que no se sepa. Alguien ofrece un determinado producto dentro de determinadas circunstancias con determinadas indicaciones que hacen que la mayoría o un número importante de personas responda a los estímulos de una manera determinada, lo que garantiza de alguna manera la celebración de esos contratos. Ahora, cuando uno se enfrenta a la realidad del contrato, se da cuenta que lo que hizo fue una locura y que no tiene sentido lo que le ofrecieron, porque no es o porque me lo escondieron. Entonces, frente a este hecho que es una realidad del comercio, evidentemente el derecho tiene que tener algún tipo de reacción. Y la reacción que se ha tenido es otorgar este plazo de 10 días a los consumidores para que una vez que se enfrentaron con la realidad y que lo que le contaron no era tal cual, o que en realidad no lo necesita, pero me envolvieron de manera tal que terminé celebrando. Cuando uno tiene un tiempo de reflexión, y por eso algunos autores lo llaman de esta manera, termina diciendo: esto no lo quiero, no lo necesito, no estoy gastando dinero de gusto. Y por esta razón es que se da esta posibilidad de revocar este contrato frente a estas circunstancias particulares que son en definitiva la venta realizada fuera de los establecimientos comerciales o a distancia. ¿Sí? Ahora,
es importante tener en claro que esta facultad no es negociable, ni revocable, ni nada que se le parezca. El propio final del artículo 1110 así lo establece. Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este periodo que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tiene por no escritos. Se plantea en el 1111 el deber de informar cabalmente este derecho de revocación. Y es más, el artículo 1114, cuando habla de imposibilidad de devolución, dice: la imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar el proveedor el valor del mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho de revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a esto último. Entonces, aun cuando la cosa estuviese deteriorada, no puede aducirse que no puede ejercerse el derecho de revocar. En todo caso, deberá pagarse la diferencia, los daños que puedan tener la cosa. Pero el contrato se extingue y no hay manera que el proveedor quiera mantenerse en sus dichos. Las únicas excepciones que se plantean a este derecho de revocar aparecen en el artículo 1116, que dice: excepto pacto en contrario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes contratos: los referidos a productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados, o que por su naturaleza no pueden ser devueltos o pueden deteriorarse con rapidez. Productos alimenticios. Los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos y programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, así como los ficheros informáticos suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente, y C, los suministros de prensa, diario, publicaciones periódicas y revistas. El capítulo cuarto de la ley habla en el artículo 117 sobre cláusulas abusivas, y esto nosotros lo hemos visto cuando vemos los contratos sujetos a cláusulas predispuestas en el artículo 985, y así específicamente lo regula este artículo 1117. Dice: se aplican en este capítulo dispuestos por las leyes especiales en los artículos 985, 986, 987 y 988, existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las partes. Nosotros, para el acabado estudio de esta parte, a mí me parece que no alcanza con leer exclusivamente el Código Civil y Comercial, sino que necesariamente vamos a tener que recurrir a la Ley de Defensa del Consumidor, porque esta es una de las cuestiones que resultan ser importantes. Las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor son mucho más abarcativas y mucho más detalladas y precisas en cuanto a las obligaciones de las partes y fundamentalmente a las obligaciones del proveedor. Entonces, es importante para el estudio de esta parte de la materia hacerlo con los elementos adecuados. En definitiva, la Ley de Defensa del Consumidor es el elemento adecuado para los análisis. Un poco como les pedí yo con el trabajo práctico, esto lo hemos iniciado en el artículo 11 acerca de las garantías del proveedor, cosa por la cual lo vamos a tratar de hacer de manera muy
sucinta. Lo importante es que nosotros observemos en esto la gran diferencia que existe con el régimen del Código Civil y Comercial en cuanto a los vicios redivitorios. Es decir, primera gran diferencia, en la ley nos encontramos con disposiciones de orden público en donde no tiene ningún valor, ningún tipo de modificación a las responsabilidades que acá se plantean. En cambio, en el Código Civil y Comercial, cuando hablamos de vicios redivitorios, la esencia misma es el acuerdo de partes y las partes pueden aumentar, disminuir o aún eliminar la garantía, ¿sí? Porque rige el acuerdo de partes. Otra de las grandes diferencias que podemos encontrar entre uno y otro es que en los vicios redivitorios el daño en la cosa, el defecto en la cosa, tiene que ser anterior o coetánea a la celebración del contrato, cosa que en la ley de defensa del consumidor no es así, sino que mientras dure el plazo de garantía se va a responder por los daños que aparezcan en el producto, aun cuando se haya comprado en condiciones normales y buen funcionamiento. ¿Qué otra diferencia? Lo que hace a qué es lo que se puede pedir. En principio, los vicios redivitorios, en primer lugar, estaría la acción para extinguir el contrato, salvo que el vicio sea subsanable, entonces se va a tener que subsanar y no vale la negativa del adquirente. En cambio, acá, cuando se habla de las posibilidades en el artículo 17, en el supuesto en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso que está destinado, el consumidor puede pedir la sustitución de la cosa adquirida, devolver las cosas en el que estado se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, obtener una quita proporcional del precio. Entonces, claramente aparecen distinciones. Y estas distinciones se basan fundamentalmente en lo que hablábamos hoy en cuanto a la responsabilidad del proveedor en la introducción de los productos en el mercado. Y de esta manera garantizar que aquello que se introduce en el mercado funcione, sea bueno, no tenga lo que se llama obsolescencia programada, es decir, que termine muy pronto su funcionamiento y que en definitiva el consumidor quede satisfecho con aquello que ha adquirido.